Sebastián Blutrach, gracias por tu tiempo. No, un placer. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Bien, asumiendo, a ver, hay como varias cosas, ¿no? Lo laboral, que inevitablemente invade, ¿no? Sobre todo en nuestra actividad, que el desastre es total. Entonces, por un lado es hacer como asumir la pérdida económica en un espacio como el Picadero y hacer como, bueno, tengo esto, planifico hasta fin de año, tengo mis ahorros, lo puedo cubrir, y hacer el duelo económico, que es una parte, y a partir de ahí uno ya se quita de en medio un tema, como decía la abuela de Melina, que fue mi mujer varios años, me decía, si se arregla con plata es barato. Así que ese es un tema que obviamente se cruza, ¿no? Porque uno, no por la plata en sí mismo, sino por la responsabilidad de 30 y pico de personas que dependen de seguir cobrando sus sueldos, de la posibilidad de que uno los pueda seguir pagando, ¿no? Y eso tiene que ver con ahorros generados por el teatro en estos años. Así que bueno, la plata del teatro sigue circulando. Eso por un lado. Y después, en lo social, eh, es muy difícil. Así que es como una montaña rusa la cuarentena, ¿viste? Sí. Emocionalmente. Emocional. Un Total. día estás bien y estás con energía, y al otro día no podés ni levantar el teléfono para conectarte con nadie, depende de todo. En estos días también estoy más animado porque viene mi hijo y compartimos. Y bueno, a pesar de que no estamos pegoteados todo el día, comemos juntos, tenemos nuestros momentos, y estás en esa interacción, ¿no? Pero si no, es difícil. Claro. Bueno, te propongo crear una burbuja para Dale, hablar de teatro e irnos un poco de la cuarentena. Quizá volvemos al final, que te quiero preguntar dale. algunas cosas concretas. Me intriga mucho saber cuál es el primer recuerdo o los primeros recuerdos que tenés en relación al teatro, o cómo aparece el teatro en tu vida. ¿Cómo armarías esa historia? Espera que voy a sacar el WhatsApp, así no se nos ¿Eh? mete en la conversación. Dale. Por supuesto. El web WhatsApp. Mira, hay un primer recuerdo que me persigue. En el año 76, yo soy del 69, es decir, que tenía 7 años. Mi mamá y mi papá producen su primera obra de teatro. Mi papá era textil en Villa Lynch y mi mamá era gerente de marketing de L'Oréal de París en Argentina. Y se juntan con Carlitos Rottenberg, que en ese momento tenía, no sé si 17 o 18 años, y acababa de tomar el Ateneo para hacer cine. Y le proponen hacer Parra, que era la vida de Parravicini, protagonizada por Pepe Soriano. Después, ya reconstruyendo con Carlitos, la hago un poquito más larga, más allá de mi recuerdo. Después voy a mi recuerdo. Cuando se juntan en un bar para ver cuánto vale la entrada de teatro, cómo hacer el negocio teatral por primera vez juntos, ¿no? Porque Carlitos solo exhibía cine, es decir, que fue un debut teatral de mis papás con Carlos, ¿no? Bueno, la cosa es que se hace Parra en el Ateneo en el año 76, y un día voy a un ensayo general, y yo tenía 7 años, y sale una de las actrices, que no recuerdo el nombre, que estaba en tetas, ¿no? Con las tetas al aire, imagínate, estoy hablando del año 76. 7 años tenía yo, y a mí me sale el típico silbido, como una cosa así, ¿no? Bien pelotudo, fuera de lugar de teatro. Un nene de 7 años, imagínate. Sí. Lo cual me morí de vergüenza, y me quedó grabado por la vergüenza que pasé en su momento. Y lo recuerdo por ahí como mi primera entrada al teatro. Después, por ejemplo, en ese proyecto trabajaba este actor que hacía Efraín en Señorita Maestra, ¿te acordás? En Jacinta Pichimahuida. Vos sos chiquita, había una... No, no soy tan chica, 38. Bueno, pero yo tengo 51. Había una tira para chicos que era Señorita Maestra, Sí. donde había un actor que era como el sereno del colegio, y lo llamaba blancas palomitas a todos los alumnos, porque venían con el guardapolvo blanco, y él actuaba, y para mí eso era una referencia muy importante, porque era las series que yo veía en la tele, entonces me metía en su camarín y esas cosas.
Ok. Esos son como mis primeros recuerdos, estoy hablando en el año 76, unos años más tarde, mi mamá junto con mi papá hicieron de un sótano un teatro, que fue el Teatro Olimpia, en Sarmiento 777, que fue una sala muy emblemática, ahí se estrenó La Mala Sangre. O sea eh, que además de ser uno textil y la otra trabajar sí, en pero cuando L'Oreal, empezaron eran con... actores. No, productores. Ah, productores, ok. Productores y empresarios de teatro. Se Ah, ok. metieron en eso y fueron Eso se dejando me... de lado. Mi mamá dejó por completo sus dos carreras, que era Ciencias Políticas y Económicas, por la cual era gerente de marketing de L'Oreal, y se dedicó al teatro, y ahora sigue haciendo teatro en Eran España. espectadores de teatro, digamos. Sí, eran espectadores, y un día unos amigos le propusieron producir teatro y se mandaron, ¿no? 30 y tu edad tendrían, yo qué sé, es una época donde es fácil emprender si uno tiene, o por lo menos desde la energía, ¿no? Y en otra época del país también, ¿no? Ahora es Ujú. más difícil mandar. Y a partir de ahí, bueno, eh, los recuerdos del teatro es desde ir al Olimpia y bajar. Había un administrador que se llamaba Gobantes, viste que el administrador del teatro era como un señor viejo que fumaba, y este tal cual, este era un señor pelado que no paraba de fumar, y por lo tanto el sótano del Olimpia, todo forrado con alfombras, olía a cigarrillo Horrible. rancio, pero bueno, así era antes de la limitación de fumar en lugares públicos, ¿no? El Ujú. olor a rancio del tabaco. Y bueno, y yo recorría el teatro, y lo que disfrutaba mucho era meterme en las boleterías. Me acuerdo cuando mi papá produjo La Señorita de Tacna de Blanca Podestá, había un boletero que se llamaba Pino. En esa época existían las entradas de abajo, estaban los tableros, y los boleteros, cuando sabía que se iba a llenar, antes de salir a la venta, retiraban una cantidad de entradas, y después venía el público y le decía, ¿qué fila hay? No, fila 12, y le ponía un billete y le decía, no, de las buenas. Y esa diferencia se las hacía el boletero. Yo recuerdo que mi papá tenía un acuerdo con Pino, que era que vos bajás las que quieras, pero las que no vendés, las pagás. Claro. Pino, cuando terminó la temporada de La Señorita de Tacna, se compró un departamento con las de abajo. Digamos, esas son... Yo me acuerdo que tener 10 años y estar vendiendo entradas. Le decía a Pino, déjame vender. Y me ponía en la boletería y me decían, pibe, ¿no tenés una buena? Y yo lo miraba a Pino así y me decía, sí, sí, dale. Y me pasaban el billete. Ay, qué linda Eh, historia. recuerdos del teatro, de estar más en la boletería. Y otro recuerdo muy lindo, me acuerdo, no me acuerdo exactamente el año, mis papás habían coproducido con Carlitos La Fiaca, con Ernesto Bianco, eh, Pepe Novoa, y no me acuerdo todo el... Y mi hermana, que es 2 años más grande que yo, tenía un grupo de terapia grupal. Estamos hablando por ahí, ellos tenían 10 y yo 8, ¿no? Y fueron todos a ver la obra, y yo fui también. Y cuando terminó la obra, nos repartimos los papeles y la hicimos improvisada, ¿no? Una Ujú. improvisación que duró como media hora, donde después los actores terminaron viéndola, fue como un cago de risa. Y a mí, como era el más chiquito, me tocó el papel del que entraba al final y le decía, la otra mitad del sándwich está en la oficina, que era para que vuelva el protagonista a trabajar. Y no sé, y de esas, bueno, muchas, ¿no? De acompañar a Y, mis papás al teatro. y Pero sobre todo de recordás, tener a los artistas en casa. Eso iban a era. tu casa, Sí, mis, claro. mis papás siempre tenían como una casa muy abierta, y tenían grandes amigos en esa época, recuerdo mucho, muy cercanos a Emilio Alfaro, que en ese momento estaba casada con la mamá de Horacio Rodríguez Larreta, y por lo tanto hasta pasé unas vacaciones con Rodríguez Larreta cuando tenía 6 años. Eh, Me acuerdo mucho de Beto, bueno, y están, y lo sigo viendo, a Beto y a Marta cuando eran matrimonios. Brandoni con Marta Bianchi eran muy amigos de mi papá y mi mamá produjeron Convivencia durante 5 años con Lupi y Brandoni. Al Pato, a Leonor, Lautaro Murúa, Gila, cuando venía de España, que estaba mucho en casa con nosotros, Miguel Gila, no sé si te suena, un humorista. No. Bueno, Algunos y de los así, que nombrás los tengo y otros no. y así muchos artistas que solían venir a casa porque eran muy buenos anfitriones.
¿Y recordás la primera obra en donde dijiste, wow, el teatro? Digamos, porque ahora me estás contando como que eras un niño, estabas como merodeando en la boletería, viendo a esta gente en tu casa, pero alguna obra en donde te hayas enamorado del teatro por lo que pasaba en el escenario. Mira, como espectador puro no. Ujú. No tengo una cosa, vi esto y por esto me dedico al teatro. Tuve la suerte de tener la cercanía por mis papás del teatro, al final más por mi mamá, porque mi papá terminó quebrando, se fue a vivir a Venezuela, volvió a dedicarse a la ropa y nunca más hizo teatro, yo todavía no había cumplido 18. Y mi mamá se fue a España, yo me quedé en Argentina y cuando fui a España, yo jugaba al vóley, el deporte profesional, y me fui a jugar a España. Y el equipo de España se quedó sin sponsor y se desarmó, y ese verano mi mamá tenía una gira de un espectáculo de Fernando Sabater que iba al Festival de Mérida, y le dije, ¿te puedo ayudar? Y ahí me metí en producción y terminé haciendo de pueblo, de un personaje. Es decir, que yo empecé a disfrutar del teatro cuando empecé a trabajar en el teatro, cuando conocí la cocina. Si no, en la época anterior mi vida era el deporte, Ok. no era el teatro. Y, y después sí, cuando empecé a conocer el teatro de adentro, me empecé a enamorar más que de las obras de los grandes artistas, ¿no? Eh, es la, tengo como, no sé, ver una Fedra bailada por Manuela Vargas y tener momento con música original de Morente y de repente ver la Manuela que era una bestia, ¿no? Y había momentos que se te ponían la piel de gallina, o ver a Eusebio Poncela, digo por mis primeros años en España, nombrando con algún momento de algún monólogo y su decir, y decía, wow, qué increíble, ¿no? Pero viendo todo el proceso de cómo llega a decir eso, no como público Claro. limpio, ¿no? Mm. O de repente estas cosas de estar haciendo la gira de Largo Viaje del Día hacia la Noche con Héctor Alterio o Julieta Serrano, y estar atrás del escenario y Héctor preguntando, me decía Pirulo, Héctor, me decía, che, Pirulo, ¿cómo va el Barça? Espera, espera que entro. Y cuando cruzaba la luz de estar derecho, pasaba a estar doblado y entrando en personaje, pero así, sin ningún cambio. Eso me parecía genial. Y sin Ujú. embargo veía otro tipo de actores que para entrar en personaje con el método pedían una cama al lado del escenario y trataban de entrar y concentrarse y después no pasaban de la fila 4, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, siempre admiré a los grandes artistas. Y de las Ujú. obras más cercanas, si hay una obra que tengo que decir que es la que más me pegó eh, en muchos sentidos, fue la versión de Daniel de Tiovani. Ese fue un espectáculo que, si lo habré visto 50 veces, habré llorado 48. Digamos, me emocioné 48 de 50, ¿no? Sobre todo con Osmar y con toda esa situación que se generaba alrededor de la tensión que se iba generando hasta la escena de desborde de Bania. Mm. Eh, Sabés que el otro día pero estuve hablando con Daniel y también con Osmar, y les contaba a ambos que lo que más me emocionó a mí en el teatro fueron las obras de Daniel, las obras cuando él recupera el drama moderno, el realismo, los Chekhov y los Ibsen, y le sí, pero decía a no me, Daniel que yo era muy emotiva, pero que cuando iba a ver sus obras sabía que iba a salir destruida, y era muy impresionante lo que pasaba sí, ahí. pero no me pasó ni con La Gaviota Ujú, ni con Tres Hermanas. Sí las disfrutaba mucho ujú. porque veía, veía esa maquinaria perfecta que armó Daniel en sus momentos más elevados, ¿no? De creación. Y con un grupo de actores Mm. bueno, que el crecimiento personal y las necesidades económicas y las necesidades de abrir paso fue rompiendo un equipo que era una bomba atómica. Eh, y a mí lo que más me emociona del teatro lo que más me gusta del teatro es cuando consigue emocionarme, ¿no? Cuando aparece la emoción, no hay con qué darle. ¿Y sabés La que había en Baña risa. que te emocionaba tanto? ¿Es consciente?
no es intelectual, era el trabajo de ellos, ¿no? Era al lugar donde conseguía llegar Fernando Llosa con Osmar y con todo ese grupo alrededor en 3 metros cuadrados, construyendo desde el principio una historia maravillosa, pero Mm, era un trabajo grupal de crecimiento coronado por Osmar y Fernando, ¿no? Que eran quienes confrontaban en ese momento, pero los trabajos de los demás eran necesarios para sostener. De hecho, después hicimos el espectáculo sin Fernando, después de la muerte de Fernando, y igual era de excelencia, pero nunca volvimos a conseguir el trabajo que se había ujú. hecho, ¿no? Eh, ¿Vos fuiste el no, me productor parece, de Baña desde el comienzo, desde que empezó no a podría gestarse? decir, sí, pero no podría decir que fue el productor. Ah, Cuando yo lo conocí a Daniel cuando hicimos el método Gronholm, en el 2005 y esto fue en el 2007. Entonces, a partir de esa experiencia, él me propuso sumarme para ordenar, para no tener que ocuparse él, para tratar de... Y yo le dije, mira, yo me sumo siempre y cuando sea uno más de la cooperativa, porque creo que el formato tiene resultados artísticos de esas características por la concepción que tiene también administrativa, por decirlo de ujú, alguna manera. Le decía, yo creo que la figura de un productor puede romper ese clima de trabajo que genera estos picos artísticos. Y así fue, entonces no siento que fui el productor, fui quien potenció desde la producción la mayor circulación y la posibilidad de que todos ganen más plata haciendo teatro independiente, donde todos con esos proyectos, juntos con los Ibsen, terminaron en muchos casos comprándose sus propias casas. Impensable con el teatro independiente, viajamos un montón. Pero no es que yo los hice viajar, yo potencié lo que generaba ese espectáculo. Yo no ujú. dejé que se pierda ni una oportunidad, ese sería mi trabajo. Ok. Me surge preguntarte qué es para vos ser productor. Hacedor, para mí yo soy sobre todo hacedor. Ujú, Eh, de repente si me preguntás otras actividades, si me gustan, te digo que no, pero también disfruto con el hacer. Y yo puedo de repente, ¿no? Lo veo en mi papá, bueno, ya murió mi papá, pero que era primero textil y después fabricante de ropas, digamos. El hecho de poder armar una estructura de hacer en sí, de lo que sea, me motiva. ujú. Eh, pero bueno, si es por teatro ya es como lo máximo, El ¿no? Porque sumo. además es una actividad que disfruto y me gusta muchísimo lo social, el intercambio, la circulación, el conocimiento de personas nuevas, cómo uno se involucra, ¿no? No es lo mismo hacer teatro que hacer remeras o pantalones, ¿no? Por Claro. supuesto. Pero principalmente me considero un hacedor y el rol donde más cómodo me siento es en el de productor, porque siento que soy un hacedor facilitador para que los demás puedan sacarlo mejor. Ujú. Eh, ¿Y qué y tiene que y el, tener? único, el único otro Perdón. lugar donde más o menos me sentí como en teatro fue haciendo iluminación, que Ah, no tuve sabía eso. algunas puestas, sí. Pero Ajá. después también considero que cada rubro necesita un nivel de profesionalización que, como no le pude dedicar, la profesión me tomó. De hecho, yo soy kinesiólogo y osteópata y no ejerzo más Ah, tampoco. mirá, Sí, mirá. sí, sí. Wow, El teatro me sacó de esa tarea. wow. ¿Qué tiene que tener una obra para que la elijas, para que la quieras hacer, para que las quieras producir? Puede ser por diferentes lugares. Primero Mm, porque es una historia que quiero contar. eh, y después, qué actores la podrían hacer y si están a mi alcance, ¿no? Digamos, creo que no alcanza con una obra que quieras contar, sino con quiénes. Y esos quiénes depende, ¿no? Si vos querés hacer un proyecto de teatro comercial, no la podés hacer con cualquiera, porque si no es mucho esfuerzo que después no se transforma en, digamos, porque cuando el teatro está vacío, no viene la cantidad de gente suficiente, la decepción, por más que el producto artístico esté bueno, es de todos. No hay manera de sostener si el miércoles vinieron 40 o 25 y te dicen, ¿qué? ¿La hacemos hoy?
es un plomo, digo. Entonces, Mm. el tema es contar una historia que uno quiera contar y poder armar un elenco a priori consistente o sobre las expectativas que uno tiene para poder salir a la cancha en un contexto donde hay que competir, etcétera, etcétera. En el teatro independiente he hecho espectáculos sabiendo que no me iba a ir bien porque, no sé, por ejemplo, hay un espectáculo que fue El Pequeño Pony, que es una obra de Paco Becerra, que la dirigió Nelson Valente, que en ese momento estaba casado con Melina, y lo hicimos con Melina y Alejandro Aguada. Y cuando leí la obra, a mí me emocionó mucho, y yo dije, quiero hacer esto. Y se la hice leer a Meli, le dije, si te gusta, hagámosla, le encantó, y lo convencimos a Aguada. Y la hicimos 2 veces por semana en El Picadero, porque es sobre un chico con bullying que termina muriendo, etc. Entonces era durísima, y sabíamos que iba a ser muy difícil convocar, pero era un reto artístico asumible en ese momento, que no tenía una expectativa de ganar, ¿no? Eh, Ujú. soy, soy muy voluntarioso para hacer, no mido en tengo que ganar tanto con cada proyecto, pero sí busco no perder porque si no es insostenible. Claro. Y no le pido lo mismo a todos los proyectos, ¿no? Cuando hago un talk talk sé cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades y lo que me gusta. Y cuando hago, no sé, tanto desde Jauría, por ejemplo, que estaba a punto de estrenarla, tiene otros razonamientos. Pero por supuesto que no soy millonario y no produzco para perder dinero, vivo de esto, así que Ujú. no le pido a todos los proyectos lo mismo, pero a ninguno estoy dispuesto a perder, por lo menos empatar. Está bien, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con tu actitud. Em, Pensaba en que obviamente tenés un ojo privilegiado y muy entrenado como productor, pero te quería preguntar si te pasó de decir este espectáculo va a funcionar y fue al revés, o este espectáculo no creo que funcione tanto y te sorprendió. Y si fue así, Sí, ¿con qué tuvo que cada- ver? a veces, en, en- a ver, yo tengo mis cosas como productor, por ejemplo, chequeo la venta todos los días y hago mis cuadritos y veo cuántas entradas se vendieron en el día, entonces sé cuántas entradas se venden el lunes, cuántas se venden el martes, y voy viendo, ¿no? Y también sobre esos mismos cuadros voy viendo la evolución, voy viendo la caída, la subida, para ver cómo manejar la publicidad, las promociones, etcétera, ¿no? Para tratar como si fuera una locomotora que necesita una marcha y hay que estar echándole carbón todo el tiempo, ¿no? Ujú. Para que no se pare. Eso lo miro y también hago mis previsiones anuales. Y cuando hago mis previsiones anuales sé que voy a estrenar y por ahí no tengo cerrados los proyectos. Y digo, bueno, con este voy a ganar tanto, y con este, bueno, con este empate. Bueno, me ha pasado de todo. Con el que pensé que iba a ganar, perdí, con el que Claro. pensé... Yo me acuerdo un año, estábamos haciendo Tok Tok, creo que era el 2011. Y en enero estrenamos la última sesión de Freud. En ese momento protagonizada por Jorge Suárez y Machín. 2 actores maravillosos, no hay duda, pero que nunca habían protagonizado en Calle Corrientes ninguno de los dos por separado. Yo venía caminando desde Adet a... No me acuerdo si iba al Metropolitan, porque estaba en el Metropolitan o el Picadero, veníamos Carlitos Rottenberg, Pablo Compel y yo. Y pasamos por la puerta del multiteatro y les muestro la gráfica y digo, ¿y muchachos, qué onda? ¿Qué expectativa? ¿No? Siempre la apuesta, ¿cuántos espectadores por semana? Y, y los dos me miraron y me dijeron, bueno, si metés 600 es un éxito, ¿no? 600 era un fracaso, digamos. Y metimos 1500, ¿no? Digamos. Entonces era, pero bueno, metimos 1500 porque fue un trabajo que no tenía margen de error y no tuvo errores, ¿no? La dirección de Daniel, el trabajo de Suárez y de Machín, inclusive la escenografía de Diego Siliano, fue un espectáculo de esos redonditos, redonditos, y, y se da. No Hay le mucho tenía interés ninguna ficha. en, hay mucho interés en Buenos Aires por la terapia, por el psicoanálisis, ¿no? En las obras es como un tópico, Sí, no solo en Buenos Aires, en Nueva York ok. también.
Donde hay comunidad judía y psicoanalítica hay interés por el psicoanálisis. Ajá. Y es un sector de gente inquieta en cuanto a los consumos culturales y el teatro en particular. Yo Ujú. creo que la gente psicoanalizada y la comunidad judía, sin estigmatizar, por supuesto, hablando en general, son consumidores de teatro, Ok. como ¿Y nichos. quién es el público del teatro independiente, del teatro comercial? ¿Quiénes son? Mira, cada vez fue cambiando y estoy muy perdido últimamente. De hecho, hace mucho que no hago éxitos de teatro comerciales, o si no, los éxitos que tuve últimamente de teatros comerciales son obras que no me gustan tanto. Mm. Digamos, me es muy difícil hoy hacer teatro comercial y que me guste y ser exitoso. ¿Por qué? Y solo tenés que mirar las listas de las obras más vendidas, eh, porque creo que se popularizó mucho, popular en el sentido de, de televisivo, ¿no? Siempre hubo, perdón, voy a corregir, siempre hubo una mayoría, ¿no?, de público televisivo que va a ver las figuras al teatro, y después había un público progresista, culto, entre comillas, que consumía teatro comercial. Yo creo que en los últimos años la caída económica hizo que el profesional independiente, que era consumidor de teatro comercial, se vaya bajando a consumos culturales más hacia los teatros públicos y al teatro independiente, donde encontró bastantes respuestas y mucho más económicas, y además siente que están descubriendo un lugar nuevo y se los cuentan a sus amigos en los countries y les Ujú. divierten hasta las sillas de plástico. Ahora hay que cambiar eso, hay que empezar a poner un poco de sillas un poquito más cómodas. Pero me parece que en la problemática económica y también en la caída del rating televisivo, donde ya no hay más 25 puntos, entonces ya no hay un actor que esté en la televisión convocándote para ir a ver lo popular. Eh, Nada, me parece que se ha hecho cada vez más difícil hacer éxitos comerciales que me gusten, pero también uno puede encontrar. Yo tenía en el multiteatro, cuando te hablaba de Freud, en una sala Toc Toc, que metía 3.500 espectadores por semana, y por ahí la última sesión de Freud que metía 1.500. Para mí, la última sesión de Freud con 1.500, y siendo yo un productor solo, tenía por ahí más rentabilidad que en Toc Toc con 3.500, donde tenía un porcentaje de la producción y donde había más actores. Ujú. Entonces también es cuestión de encontrar el modelo, el formato, el tamaño de producción. Yo no necesito meter 3.500 para hacer mi negocio teatral, porque en el Claro. picadero no lo podría hacer. Ujú. Puedo hacer, como llamo yo, negocios de nicho, ¿no? Para mí es muy importante encontrar cuál es mi público, y de esa manera puedo hacer una comunicación mucho más directa, más fácil, y no salir a pegar afiches y a poner avisos, ¿no? Entonces también por ahí puedo manejar una inversión más chica y un negocio teatral, por llamarlo de alguna manera, más pequeño, pero que sea rentable para mí y que me permita seguir produciendo. Ahí es donde me siento más cómodo, más que en ir a buscar, por ejemplo, Los Bonobos, ¿no? Que fue el último estreno que era una Ah, obra de no. Laurent Baffy, del mismo Ujú. autor de Toc Toc, que me habían Ajá. ofrecido los derechos. Yo la leí, no me gustó nada, los deseché, y las terminó produciendo Yankelevich con grandes circos escenográficos, multimediáticos y figuras, y por supuesto llenando. Yo cuando la vi en París, hecha por el Laurent Baffy, actuando, que es el autor, dije, yo esto no lo hago ni en pedo. Pero bueno, cada uno tiene su nicho, sus gustos, sus estómagos, ¿no? Digamos, yo con el teatro tengo mis límites. Si hiciese camisas, por ahí hago una camisa que me parece una grasada, y si se vende me da igual, pero en teatro no voy a hacer una grasada, o por Claro, lo menos no a propósito, ¿no? claro. El teatro independiente le da al teatro comercial, le da sus autores, le da actores.
le da formación a los autores, directores y actores que se forman en general en espacios independientes. ¿El teatro comercial le da algo al independiente o debería? Mira, Carlitos Rottenberg en un momento decía como que era la cantera del teatro comercial y la gente del teatro independiente se enojaba un montón. Eh, yo creo que hay de todo. Hay gente que entiende el teatro como un espacio de experimentación, donde no cedes nada de tu trabajo, ni te vendes a los tiempos, vender entre comillas, hasta los tiempos que necesita una producción por encargo y todos los compromisos que hay alrededor de cuando hay contratos y fechas de estreno, con salas, con actores, con sponsors, con pautas publicitarias y todo lo que requiere una producción comercial. Desde ese lugar, digamos, me parece... ¿Podemos hacer una mínima interrupción que me dejé la Supuesto. puerta abierta y que tengo frío? La voy a cerrar Claro, bien. obvio. Entonces, sobre lo que te decía, ¿no? De repente vos lo ves, voy a poner ejemplos, por ahí no sean tan exactos, pero para que sean figurativos. Vos lo ves a un Bartís Cascarrabias que no quiere negociar con nada de lo que tiene que ver con el teatro comercial por convicción, con resultados artísticos, y yo no le voy a pedir nada a Bartís, ni lo voy a convocar, porque no va a entrar en esto, pero después aparecieron muchas figuras como Dolte, como Claudio, como Dani, donde pueden entender dónde están. Todo es teatro y todo se hace con seriedad y todo, pero después tenés que entender que no es lo mismo trabajar para 50 que para 600. Primero tenés que dar concesiones si querés aspirar a una mayor cantidad de público, la excelencia está dada en encontrar el fino equilibrio, ¿no? Ujú, Entre eso. Yo creo que el teatro comercial le ha podido dar a muchos artistas que provienen del independiente la posibilidad de hacer teatro y de tener mayores ingresos y de tener una mejor vida desde lo económico. ujú, Sin lugar a dudas, y eso les permitió inclusive tener popularidad y pasar a la televisión. Te puedo dar nombres como el de Vale Lois, que viene claramente del independiente, pasa al teatro comercial y de ahí a la tele, ¿no? O, o hasta Paula Barrientos, y puedo seguir ujú. nombrando, o Portalupi, o mucha gente, ¿no? Eh, pero el teatro comercial no es una cuestión de qué le da. Yo creo que el mejor teatro se hace en el teatro independiente porque no hay tiempos, porque se permite más tiempo para investigar, porque no hay concesiones, por una cantidad de cosas, pero también Ujú, se hace muy mal teatro en el independiente, digamos, la mayoría, ujú, digamos. ujú, Y el teatro comercial es otra posibilidad más, y es muy disfrutable, no hay nada más lindo que llenar teatros, y en general el teatro comercial los actores van a porcentaje, entonces también cuando el teatro está lleno ganan más, y en general el oficio del actor es un oficio eh, de muy difícil sostenimiento a lo largo del tiempo, ujú, y todos nos gusta vivir bien y tener una linda casa y poder estar desahogado y poder elegir ujú, y seguir haciendo teatro. Así que el teatro comercial creo que les permite a los actores y a los directores poder seguir haciendo lo que les gusta y poder tener un buen nivel de vida, ujú. y, y eso es lo que más, y la popularidad, ¿no? Pero el teatro independiente sigue siendo un espacio más sagrado, ¿no? Sí. Que el teatro comercial. Cuando nombras directores o cuando uno va al teatro comercial y ve obras, en general están dirigidas y escritas por hombres, ¿no? Sí, muchísimo. ¿Tenés alguna reflexión al respecto? ¿Por qué No, no hay mujeres ahí? me parece que tampoco hay mujeres en la producción, digamos. Vos vas a Enadet y somos 95% de hombres. Son lugares que ya van a ir cambiando, ya está el Ujú, movimiento.
todavía desde los lugares estatales o de las instituciones hay que trabajar sobre el cupo para que ese cupo se convierta en costumbre y que el cupo no tenga que existir más y ya haya lugar para todos y todas. Hoy hay menos lugares, sobre todo en los lugares de dirección y Claro. sobre todo en el teatro comercial. Pero Ajá. también es verdad que somos muchos productores y eso también incide. Eh, yo Y nunca lo claro, porque pienso si nunca la lo pienso desde productora, un, perdón, perdón, nunca lo pienso cuando cuando llamo a un director desde un lugar masculino o femenino, ni siquiera se me pasa por la cabeza, pero inclusive ahora en el Cervantes, que estábamos armando las conversaciones, estas con las figuras de las artes escénicas, los nombres que salen naturalmente son masculinos, digamos, porque las trayectorias más fuertes son las masculinas. Ojalá consigamos entre todos que eso vaya cambiando, porque no, de ninguna manera hay un mayor talento masculino que femenino, al contrario, hay mayor sensibilidad en lo femenino y como dije antes, la emoción es lo que más me gusta del teatro y está mucho más dentro de las mujeres que de los hombres. ujú. Ahora me hiciste pensar con esto de que los productores son la mayoría hombres, que claro, quizá si hay productoras mujeres, quizá elegirían otras temáticas o podría abrirse ahí un campo. Yo lo veo mucho en el cine, cuando veo películas hechas por mujeres, que sin lugar a dudas, en general se abandonan, no sé, las tramas que tienen que ver con grandes bolsos de dinero y armas y violencia. Te hablo del cine, no del teatro. Y cuando No, por veo supuesto. películas femeninas empiezan a aparecer otros matices, otros tonos, que claro, estaría bueno que haya políticas, como vos decís, la ley de cupo, para que, para que eso empiece a cambiar. Y Sí, también bancarlas un poco, ¿no? Porque yo digo, actrices hay un montón, pero claro, justo una actriz es dirigida, o sea, los lugares de dirección, la producción, la dirección, son sí, lugares más de decisión, ¿se entiende? son Como masculinos, sí, son son masculinos. masculinos. Igualmente creo que hay una doble tarea. Hay una Mm. tarea de que cuando las mujeres ocupan ese lugar no sean conservadoras y sigan apostando por todo esto que vos decís. Y que no sean mujeres las que están en los lugares de decisión para seguir haciendo más de lo mismo. O sea, vos decís que Por ejemplo, entre mujeres y sigan haciendo historias sobre mafiosos que matan. no, productoras mujeres que vuelven a convocar un director. Mm, Se me viene a la cabeza y sin ánimo de crítica porque que sí. son re feministas las tres y que además trabajo mucho con Romy Chepe y que siempre está con el género, pero cuando ella se junta con Alejandra Menayer y Suki Martínez para producir Gorda, que es un contenido que yo produje en el 2017 con Pablo Compel, lo llaman Emiliano Dionisi para dirigir, lo llaman a una mujer para dirigir. Ujú, Una historia sobre la gordura femenina, ¿no? O la mirada de la afuera, ¿no? Es ujú. decir, que no estoy haciendo una crítica, porque creo No, que no, se entiende. Emiliano además tiene características y una sensibilidad muy especial para hacerla y me encanta y lo respeto muchísimo. No es Ujú, crítica, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Un ejemplo que tiene todas las razones para haber elegido a Emiliano, pero eligieron un varón. Y ujú. son tres mujeres produciendo, que no suele pasar. Claro. Entonces, ahí demuestra y que además están pendientes de la cuestión de género, pero cuando hay que poner plata, cuando tienen que ir al segundo y no sé qué, no sé, lo de género quedó un poquito relegado ahí, ¿no? Fueron a quien creían que era el más indicado. Y la realidad, para torcer una línea de comportamiento, tiene que estar el riesgo por parte del privado y el cupo y la ley de cupo por parte del Estado, las dos Ujú. cosas. ¿Sabés qué a mí me pasó? Te cuento esto. Estoy haciendo este ciclo en el que voy a publicar tu entrevista, se llama Teatro Aislado, y tengo otro que se llama Charlas del Fin del Mundo. Y para ambos llamé a un montón de mujeres, les escribí, y, me dolió que muchas no me contestaron. Pero una cosa es que no vean el mensaje, ¿no? Mm. Y otra es que te vean el mensaje y no contesten y no, no entiendo con qué tiene que ver, no es una crítica a las mujeres ni mucho menos. Eh, una amiga escritora me decía, bueno, lo que pasa es que a las mujeres son siempre, como son menos, son siempre las mismas a las que llaman y están atareadas porque las llaman de todos lados en la cuarentena. Pero la verdad que abrí bastante el espectro y pensaba, qué feo que alguien vea mis charlas y diga, está entrevistando puros hombres, ¿no? Porque no está,
no está en mi intención. Y igual no tengo un número de invitades tan grande como para sacar una conclusión, ¿no? Sí, bueno, pero No cuando debería uno, seguir, pero aprovecho el espacio por si alguien ve esta entrevista, si hay mujeres viéndolo que también me pueden escribir para estar, qué sé yo, estaría tal bueno. cual, tal cual, se va a ir resolviendo con el tiempo, el movimiento ya comenzó y es Sí, imparable, sí, y eso está bueno. Y para nosotros, hombres, aunque ideológicamente lo aceptemos, igual nos cuesta un montón. te cuesta, Eh, a todos. a ver, estoy de acuerdo, lo entiendo, y a Mm. la vez cuando tengo que pensar en el cupo, por ley, me genera algunas dudas, me llena de contradicciones. eh, que alguien sea elegido por ley de cupo y no por elección, De su sobre todo capacidad. sobre todo en un hecho artístico, ¿no? Ujú. Pero también entiendo que es una cuestión de años, de patriarcado educacional y que es una cuestión de torcer la línea de inercia, ¿no? Es como esto, hay que sostener la bicicleta y que en un momento lo soltás a tu hijo y ya anda solo, ¿no? Ujú. Son unos años que hay que apretar un poquito y una vez que las chicas demuestren su valía ya no va a hacer falta más la ley de cupo. Digo, demuestren su valía Mm. no como un desafío, ¿no? Mm. Sino como que se Tengan el normalice. espacio para hacerlo, para ser vistas. Tengan el espacio y se normalice y sea indistinto, ¿no? Ujú. Pero hoy en día lamentablemente no es indistinto. ¿Por qué? Por un cúmulo de cosas educacionales, posibilidades, porque es un mundo de hombres, el de los negocios, de los productores, de la competencia. Es muy competitivo ser productor de teatro comercial. Hay muy pocos espacios, muy pocos textos, muy pocos artistas, todos queremos lo mismo, son gente muy poderosa. Digamos, mi caso es un poquito extraño metido entre esos muchachos. Ujú. ¿Cuándo adquiriste tu teatro? En el 2012 el Picadero. Ajá. Pero del 2007 al 2011 llevé el Metropolitan. Ah, ok. Y antes llevaba del 2000 al 2010 llevé el Teatro del Nudo, pero no eran míos, eran como gestión. Claro. Y fue un sueño cumplido, el picadero, me imagino. No sé, No no, tanto. nunca soñé en tener un teatro. Yo Ah. soy una persona que voy haciendo y voy naturalizando los hechos, ¿no? Ujú. En ese sentido, me han dicho varias veces que soy medio sobreadaptado a muchas cosas. No sé, cuando jugaba al vóley y llegué a la selección nacional en juveniles, para mí era normal. Y, che, qué buena la selección, y ahí me daba cuenta de que era especial. Y cuando producía teatro y de repente tenía el picadero, che, el picadero, y ahí me doy cuenta que es especial. Es como, tengo como una energía muy fuerte en el hacer, como te decía antes, y las Ujú. consecuencias son las de ir para adelante y las que van viniendo. ¿Y en qué andaba el picadero cuando cayó esta pandemia? El Picadero estábamos con una programación bastante salteada porque no había podido producir nada propio en enero, porque Paranormales decidimos con el elenco, preferían ir al multiteatro en búsqueda de más butacas, lo cual en el tiempo demostró que era un error, pero fue una apuesta, la cual yo seguí. Y entonces tenía mi primer estreno a finales de marzo. El 26 de marzo íbamos a estrenar Jauría, que era un espectáculo al cual me gustaba mucho, estaba muy entusiasmado de poder hacer, hacía mucho que no tenía un texto de esas características entre manos y creo que se armó un equipo hermoso. Dirigía Nelson Valente, estaba Vanessa González, Gastón Collardale, Martínez Lipac, Gustavo Pardi, Lucas Crespi y Fran Ruiz Berlet. Creo que es una obra, justo se dio el asesinato de los chicos de Gesell en Manada, y revalorizó el texto, más allá de que no era una violación, pero sí el ataque en Manada, que es lo central de Jauría. Jauría es teatro documental, es decir, que todo el texto estaba sacado de fragmentos de las declaraciones de los juicios.
y fue el caso paradigmático que hizo el vértice donde cambió el paradigma, donde la gente que atacaba en manada o asediaba a una chica en manada sabía que a partir de esa sentencia que podía llegar a estar 15 años preso, ¿no? Mientras que antes se nos fue un poco la mano con la diversión, tomamos un poco de más. Y en ese sentido era un texto muy, muy fuerte y un buen momento para hacerlo y para trabajar con instituciones y colegios y hacer un 360 con el teatro, que es lo más lindo que puede pasar. Así que estaba muy entusiasmado con eso. Estaba Lore Vega haciendo Encarnación Escurra, que le estaba yendo muy bien. Estaba María Merlino haciendo Nada del amor me produce envidia, que le iba muy bien, y son 2 monólogos hermosos. Estaba Rolón, que suele venir seguido del Picadero y siempre llena, y con el cual tengo una muy buena relación. Por ahí a nivel teatral no es lo que más me mata, pero él en sí mismo me parece una persona muy, muy inteligente, muy laburante y muy agradable para trabajar. Y después estábamos preparando otra obra que me gustaba mucho, que se llama La máquina de Turing, que es sobre Alan Turing, que fue el matemático que descubrió los códigos en la Segunda Guerra Mundial y que permitió que los aliados ganen la guerra, los códigos de ataques alemanes sobre una fórmula matemática, y que fue condenado por perversión porque era homosexual y se termina suicidando con una manzana, que por eso Steve Jobs pone la manzana en Apple, porque fue el creador de las primeras computadoras modernas, digamos, y la reina de Inglaterra en el 2011 lo perdonó post-mortem, ¿no? No. Una historia preciosa que iba a ser Diego Cremonesi, dirigido por el Indio Romero, y con Abel Ayala y Toto Kirchner y 4 actores. Era la primera vez que iba a trabajar con el Indio, era una apuesta también por Diego, que creo que es un gran actor, que todavía el público no le pudo poner cara, pero que en cualquier momento va a pegar el salto porque es buenísimo. Y a mí me gusta, más allá de que no sea tan famoso, trabajar con actores que están en ascenso, ¿no? Porque en cualquier momento salta. Así que ese era un proyecto muy lindo que quedó detenido, veremos, este año no se va a hacer. Y ahí vamos con el Picadero, con un montón de programación, peleándola, como siempre. Parece que uno dice, no, el Picadero va bárbaro, pero es un edificio enorme, con un montón de costos, y que nos lleva a trabajar de lunes a lunes para cubrir los costos, ¿no? Claro. A veces es una gran mochila, no solo desplacer, las dos cosas. Es una linda mochila igual. A veces pesa un montón. Ahora ni te cuento. Me imagino. ¿Y pensás que esta pandemia va a cambiar qué en el teatro? Además de que no estamos pudiendo ir, digo, ¿van a cambiar los temas? No sé si te pasa que a mí me pasa que veo películas o leo obras y digo, esto es prepandémico. Esto es prepandémico, o sea, como que hay algo extraño en ver historias prepandémicas. Mira, yo creo... Perdón, sí. No, 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 termina. no, no, eso. Yo creo que es tan horrible este estadio que tendremos un teatro del mientras tanto, el que podemos, en streaming, con distanciamiento social, monólogos, con matrimonios, digamos. No sé, te estoy diciendo, ayer estuvimos justo en el Ministerio de Salud con Ginés, y lo que nos decía y lo que más coincidimos en la preocupación es el protocolo de arriba del escenario, no el de abajo. Abajo los distanciamos, los hacemos entrar, se organiza. El tema es arriba. Arriba hay que mantener 1,5 metros de distancia. Entonces, o monólogos o matrimonios. Carola Reina Boyolmi, Arturo Puig Alemán. Viste que vuelve el fútbol y los concentran a los futbolistas en Europa para que no se contagien. Bueno, los que viven juntos los subimos juntos al escenario. Es ¿No? el momento de los matrimonios de actores, che. Empezamos a boludear con esos pensamientos, y ya te puedo nombrar Gonzalo Heredia y Gandini, Sabrina Rojas, y ¿cómo se llama el otro chico? El que salió.
Luciano Castro. y Luciano Castro, Machín con Gilda, hay un montón. Pero bueno, eso es un juego. Yo creo que lo que se puede hacer mientras tanto eh, no va a quedar en la historia, va a ser pobre, ¿Sí? va a ¿Pensás que sí? ser, va a ser de suplantación, va a ser casi de placebo ¿No en la tenés la actividad. ilusión de que la crisis genere algo insospechado creativamente para bien? Seguramente va a haber alguna visión de esto, así como en los primeros días de la pandemia estaban de moda los filósofos que reflexionaban y ya todos nos aburrimos de los mismos filósofos, ¿viste? O ya no leemos más. Los primeros 10 días leíamos todos los artículos de Zizek, del otro, del coreano, del Del chino coreano. y de no sé qué, y ahora ya no leemos tanto, ¿no? Creo que lo que se pueda escribir sobre pandemia que realmente sea interesante va a ser muy poquito y después va a ¿Mm? estar lleno de material que no va a tener un valor en sí mismo. En Ujú. cualquier caso, creo que como el teatro es un trabajo de vínculos, creo que la carencia del vínculo afectivo y de tocarnos de esta época puede disparar textos muy emocionantes y muy emotivos respecto a historias, ¿no? Ujú. Pero porque esta pandemia que va a durar un año, dos, lo que dure, ¿no? Hasta que se termine de ir cerrando casi sin secuelas en el accionar, secuelas van a quedar, Ujú. eh, va a ser un gran disparador de mucho material. En ese sentido, creo que puede alimentar mucho a los autores, pero no a la manera de hacer teatro, sino a generar, así como la verdad, el otro día iba por la calle y veía a una señora con una máscara, pero no derecha, sino como si fuera así, curva, que además tenía barbijo y además estaba toda maquillada y llevaba un perrito, iba con un marido con ella. Yo los miraba y esto y pensé que estaba viendo Bruce Willis en una película ochentosa del futuro. Y decís, Dios mío, lo que estamos viviendo. Entonces, yo creo que esto va a pasar y bueno, sobreviviremos con lo que podemos hacer mientras tanto y será temática de algunos textos que tienen que ver con los vínculos, ¿no? Ujú. Pero que el teatro va a volver a lo que era y, y está bien, son 25 siglos de hacer teatro con cambios técnicos y de técnicas actorales, pero con una esencia similar, ¿no? Ujú. Ahí Sabés pasa mucho. que yo doy muchas clases, me encanta, y veo tanta creatividad en los materiales a partir de escribir en este marco, que me da mucha ilusión. No sé cómo eso se va a poder mostrar, eh, no sé si se van a abrir los teatros o si el streaming puede estar bueno o no, todavía no ha aparecido nada que lo demuestre, me parece, pero me da bastante ilusión lo que veo. Digo, mirá cómo si contás una situación, no sé, un casamiento en una iglesia o en una quinta, pero es una cosa, pero si lo contás en un departamento, ya el contexto te hace que la historia cambie y aparezcan cosas no Mira, sé, novedosas, creativas. Yo soy una ayer persona estaba... optimista igual, soy bastante No, no, optimista. yo creo que es un gran disparador para los autores. Mm. Después hay que ver cómo desde la apuesta se soluciona o cómo con el tiempo se representa esta historia y sobre todo el distanciamiento social, que es la frase clave, ¿no? De todo Mm. esto. Ayer estábamos en el despacho de Ginés González García, del ministro de Salud, éramos 7. Él estaba sentado con el escritorio en el medio y nosotros hacíamos un semicírculo sentados a 1,5 metros, 2 metros de distancia cada uno, sin barbijos ni nada, porque Ginés dice, no, no, mientras haya distanciamiento social no hace falta los barbijos. Y ahí estábamos hablando y en un momento no sé quién le preguntó, dice, ¿qué hay que esperar para volver a la normalidad de antes, no a la nueva normalidad? Bueno, nos explicaba y ahí empezamos a hablar de cómo sería el teatro. Entonces, no me acuerdo quién dice, si hay que representar esto marcando la distancia va a ser muy difícil. Eh, ¿No? Como diciendo, es una situación antinatural teatralmente, digamos. Vos pensá, digamos, la misma situación que un texto propone de confrontación, aunque no marquen un beso y un abrazo, que sea lo que claramente no se puede hacer, pero cualquier
conflicto, hasta inclusive de pelea, no sé qué, requiere de ese contacto, requiere del acercamiento, requiere de un gesto de violencia, requiere de cosas que hoy en día no se estarían pudiendo hacer arriba de un escenario. Entonces, digamos, el problema no es desde lo autoral lo que querés contar, sino desde arriba cómo podés, qué herramientas tenés para representar eso. Y tenés muchas menos que antes. Entonces, desde ese lugar, al tener menos que antes, es más pobre, desde Ahí mi punto surgen de otras vista. que todavía no imaginamos. Ojalá, Se ojalá lo que dice la sí. optimista. A priori me cuesta, pero ojalá que sí. Yo pienso que también, aunque decís que los autores quizás somos los menos afectados porque nos llenamos de creatividad frente al nuevo contexto, para los autores es un gran golpe. Yo creo que ahora la pregunta es, ¿cómo podría el teatro ser planetario? O sea, siento que las historias de matrimonios, las historias individualistas, las historias que vino a proponer el realismo, el drama burgués a finales del siglo XIX, que han llenado nuestros teatros, ahora parecen una pelotudez. O sea, ¿qué me importa si un matrimonio sigue junto, se separa, si el mundo parecería estar por explotar? Pero vos me estás diciendo que van a desaparecer los clásicos No. por la pandemia. No. Bueno, aparte Bueno, depende qué obra, porque vos en Ibsen tenés, qué sé yo. Yo haría un enemigo del pueblo ahora, por ejemplo. bueno, pero ya lo Rescataría algún. hicieron y se sigue haciendo todo el tiempo. Lo que yo Ya quiero decir es que sé. la situación tan dramática de la pandemia nos obliga a poner pausa. Pero en cuanto se vuelva a poner play, vamos a seguir con los mismos clásicos que nos emocionan y las mismas Yo no me situaciones. refería a los clásicos, ¿eh? Perdón si me expresé mal. No, me refiero a Digo, los clásicos, cuando digo clásicos me mm, refiero a los clásicos contemporáneos, a los temas que nos atraviesan siempre. Cuando vos hablas de los clásicos de Shakespeare y después pasas a los clásicos más contemporáneos de O'Neill, Miller o, o- o no sé quiénes se van volviendo clásicos, digamos, cuando te fijas, las situaciones son contextualmente cambian, pero son las mismas. Los problemas de relaciones, el amor, el poder. Yo qué sé, yo siento que los ejes terminan siendo los mismos. Por eso digo que esta situación es coyuntural, que nos cambia la manera de comportarnos, pero creo que apenas aparezca una normalidad parecida a la anterior, volvemos sobre los problemas cotidianos. ¿Y eso te parece bien? No, solo me tranquiliza. No estoy preparado para pensar un nuevo mundo, esta nueva normalidad. Son palabras que enseguida corto el hilo de pensamiento porque me generan mucha angustia. Yo no quiero decir que todo el teatro que se ha hecho es una boludez, por favor, amo el teatro. No, no, Lo claro. que quiero decir es que me voy a poner en primera persona. Yo estaba escribiendo una película, que tengo entregas con el Inca, la tengo que escribir, me encanta la película, pero me siento a escribir la película y digo, bueno, pero ya esto no es urgente, no es lo que me urge contar, ¿no? Y digo, este llamado del planeta a escucharlo, me parece que a los autores nos toca muy de cerca. ¿Qué historias voy a contar? Voy a, quiero decir, voy a escribir una obra sobre un matrimonio que no da más y qué sé yo, y finalmente se separa. Sí puede ser buenísima, pero podría el teatro escuchar al planeta, podría, no sé de qué manera, no sé si es temático, no sé si es hablar del plástico que nos está tapando, no sé si es eso, no sé cómo, Ah, no, a mí pero me al parece, menos personalmente siento un llamado que quiero escuchar. a mí está buenísimo y estoy de acuerdo. Yo lo que quiero decir es que eh, en verdad lo más interesante no es lo anecdótico que nos provoca la pandemia, de que hoy estemos haciendo esto así y no hayas podido venir al picadero y estemos haciéndolo en vivo, ¿no? Y, Yo no o, estaría haciendo entrevistas. o tomando un café o lo que sea, no Sí, importa. Por ahí sí. sí, ¿por qué no? Me parece que lo más importante que uno puede sacar de todo esto es cómo la pandemia nos confronta con situaciones que antes las teníamos en segundo término, ¿no? Y desde ahí me parece, esto
esto no trae nada nuevo, esto termina poniendo blanco sobre negro. En evidencia las desigualdades, las carencias que tenemos, los falsos abrazos que usamos para subsistir, digamos, todas las carencias, esto te las deja en evidencia. Entonces, me parece que desde ahí siento que es más interesante el disparador, ¿no? En el imaginario de cada individuo sobre lo que es la pandemia y no tanto sobre la anécdota de cómo nos lleva a vivir la pandemia. Eh, esta situación inevitablemente nos mete en algún momento de introspección y de reflexión. Sí, Es inevitable. te comparto este pensamiento. Me parece que una es la individual, digamos, mi papá diciéndome, qué bueno el coronavirus porque ahora me llamas todos los días, eso sería individual, pero también siento que es un llamado a lo colectivo muy fuerte. Y en ese Muy sentido creo fuerte. que el teatro viene proponiendo, sobre todo desde el siglo XIX, historias bastante individualistas, ¿no? De Sí, vínculos. La obra de Living, digo, es de vínculos, en general no es un enemigo del pueblo, digamos, en donde hay un bien mayor que es la comunidad, ¿no? Entonces, esto está muy patente en la tragedia griega para mí, pero no quiero abrir esa ventana porque es enorme. Pero a eso me refería, a que este llamado, digo, no hay manera ahora de no sentirnos parte del tejido No cósmico. tengo, no tengo dudas que esto va a surgir, porque tampoco es normal que un gobernante como Macron en la mitad de la pandemia haciendo declaraciones de que la salud pública pueda ser un bien privado, digamos. Un tipo de derechas gobernando uno de los países más prolíficos de Europa o en decadencia, ¿no? Digamos, por supuesto que cambia la cabeza de mucha gente. Yo soy bastante poco optimista respecto de que la pandemia nos va a hacer mejores en sí misma. Creo que a todos nos mete a reflexionar y queremos ser mejores, pero si no accionamos conjuntamente, como vos decís, siempre la derecha y el liberalismo tienen un plan difícil de vencer. Así que la pandemia tiene más posibilidades de traer más desigualdad social que este movimiento que tanto deseamos, pero que si no lo provocamos no se va a producir. Y aunque lo querramos provocar, no va a ser fácil, porque el enemigo siempre es muy difícil, ¿no? Pero desde tu lugar me parece que son los lugares más interesantes porque, digamos, desde la escritura vos lo podés hacer en soledad, ¿no? Esa propuesta, mientras que la unión de voluntades siempre es mucho más difícil, ¿no? Ah, Que sí, es mi un vida no ha cambiado. Hay un chiste que circuló, que había un escritor, una foto de un escritor y al lado la misma foto y decía antes y después de la pandemia y era exactamente igual. Si fuera hombre con barba. Claro, claro, claro. Viste que los que están en cuarentena se dejan crecer la barba, Bueno, yo el pelo, como te decía. el pelo. Bueno, yo en ese sentido, porque si lo dejo crecer es un desastre. Parezco Larry, me sale para acá. Lo tendría que ver, no puedo juzgar sin verlo. Pero, ¿Alguna cosa más, Eva, que quieras decir, reflexionar, hacer un llamamiento a la comunidad teatral? no, llamamiento. Cómo ayudamos a la gente que está muy mal de nuestra comunidad? ¿Qué hacemos? Yo quiero Es muy, di- ayudar y no sé es muy, cómo. es muy difícil. A mí me toca la posibilidad de estar en el Cervantes en este momento. Muchos me dicen, che, qué cagada, justo ahora que estabas en el Cervantes. Bueno, en ningún momento me lo planteo. A ver, creo que si hay una ventaja de ser más un gestor cultural y no un artista con lo que conlleva los egos del artista, es que no tengo urgencia por anteponer una programación de mi curaduría. Digamos, me enfoco en este desastre generalizado y en ver cómo se hace con que el Teatro Cervantes pueda ser un músculo para generar trabajo para toda la comunidad y llegar a la mayor cantidad de artistas, porque la informalidad y los contratos a tiempo parcial hacen que para el gobierno en general sea lo más difícil de hacer, llegar con asistencia a esos sectores. Entonces,
en ese sentido lo disfruto en el hacer, en poder llegar a la mayor cantidad de gente. eh, y no, es difícil ayudar, digamos, es un momento de mucha desolación para nuestro sector, Ujú. digamos. Ayer me escribía Vale Lois agradeciéndome por la vida extraordinaria en el canal de YouTube del Cervantes y la cantidad de cosas lindas que le decían por WhatsApp. Le digo, qué bueno, ¿vale? Porque es un momento donde los mimos son necesarios. Me imagino un artista que está acostumbrado a esos aplausos, a que le digan esas cosas tan hermosas que le suelen decir cuando terminan las funciones, Mm. hicieron bien el trabajo y de repente todo se corta, ¿no? Son boludeces, pero te van llenando el alma con pequeños botoncitos que hacen que se conforme tu vida normal. Y Claro. esa normalidad se perdió. Entonces, nada, va a tardar mucho, no sé. No tengo mucho para decir, solo el aguante, la fuerza y el buscar y el hacer, ¿no? Ujú. Eh, y el no exigirse tampoco cuando viene un día torcido y hay que ver series en la cama todo el día, bueno, Claro, habrá, habrá, habrá que verlas, no hay que claro. pelear, Sí, sí, no sí, hay que sí. pelear, yo qué sé. No tengo muchas respuestas, no estoy digamos, es todo muy difícil como para ponerme en un lugar para recomendar absolutamente nada, Claro. ¿no? Cada No, uno lo que yo me venía preguntando es si hay personas que quieren ayudar, por ejemplo, a los compañeros que por ahí, no sé, les está costando comer o que vivían de actuar en microteatro, por ejemplo. Yo conozco muchos actores que un vivían montón. de eso. Y yo digo, bueno, quiero ayudar y por ahí no sé cómo. Digo, estaría bueno quizá pensar alguna acción o si el Teatro Cervantes necesita algo, o si, no sé, cómo podría Sí, ser sí. armar alguna dinámica para que los que estamos un poquito mejor podamos ayudar a los que no están tan Siempre, bien. siempre siento que es una cuestión de red, ¿no? Nunca Ujú. es una cuestión individual. Yo tomo el Teatro Cervantes como un instrumento dentro del Ministerio de Cultura de la Nación, ¿no? Y dentro de las charlas que pude tener con Tristán Bauer o con gente del Poder Ejecutivo, en su momento con Massa también que nos recibió, y la preocupación de ellos es cómo llegar a los artistas porque les es muy difícil, ¿no? Entonces, desde el Cervantes lo que busco es, con lo acotado del presupuesto y buscando cosas posibles, cómo llegar a la mayor cantidad de artistas. Cuando digo artistas me refiero no solo a actores, actrices, escenógrafos, vestuaristas, iluminadores, directores, asistentes, todo un colectivo que quedó ahora con el concurso también autores, ¿no? Ujú. Eh, pero y desde el picadero siento que mi mayor aporte que puedo hacer es seguir pagando los sueldos a esas 35 personas que dependen del teatro. Entonces Ujú. yo siento, bueno, hasta acá llegué. Claro. Bastante. También desde el sindicato de actores, otra gente armó una red solidaria para hacer bolsones de alimentos, Sagay hace sus contribuciones, Ujú. el ministerio tiene líneas, el Fondo Nacional de las Artes tiene líneas, el Ujú. Instituto Nacional de Teatro tiene líneas, Proteatro tiene líneas, todo insuficiente, porque el nivel de parate es tan brutal que no hay dinero que supla eso y además la satisfacción de hacer teatro o de hacer arte o alguna actividad artística. Pero yo creo que eso está en marcha, lo que pasa es que es Mm. insuficiente, Claro. es insuficiente. Entonces a partir de ahí tiene que aparecer la red solidaria personal, ¿no? El Ujú. saber que, el estar pendiente de la gente que uno tiene cerca y si uno no tiene plata y uno más o menos tiene, bueno, te mando 10.000 pesos Sí, y hacer red. Es la sí. única manera, ¿no? Nombraste Eh, recién el concurso de dramaturgia. Las piezas que ganen van a ser montadas presencialmente, o sea, ahí en el teatro, con sí, pero sin distanciamiento público. social. Estamos viendo. Ah, Eh, la verdad que la idea era lanzarlo cuanto antes para poder generar y porque además la selección de obras iba a llevar entre que hacemos la convocatoria, más la lectura, más no sé qué, ujú, 2 meses y medio, y eso nos permitía ganar tiempo para ver cómo evoluciona la situación sanitaria, para ver cómo las claro, podemos interpretar. está bien, Cuando llegue el momento, veremos en qué condiciones las podemos hacer. claro.
para mí es un proyecto en el mientras tanto, es un proyecto que tiene que funcionar mientras el público no puede asistir a los teatros. Eh, y así está planificado. Mira, al día de hoy ya se presentaron 200 obras y termina el 22 de junio. Así que ampliamos los jurados de 3 a 6. Bien. Digo, esta es noticia fresca de ayer. Así que la verdad que tiene Tengo la primicia. una muy buena repercusión. Y además, como nos habíamos olvidado de convocar jurados federales, llamamos a 3 jurados, uno de Neuquén, uno de Santa Fe y otro Decime de que hay mujeres. Córdoba. Hay, de los de Capital hay 2 mujeres y del interior una, son 3 y 3. Vamos, carajo. Y las directoras vamos a elegir 11 y 10. No sé quién tendrá uno más. Hermoso. No sabemos si habrá un director más o una directora más. Y los actores dependerá de los textos. De los personajes, por supuesto. Claro. Te hago una última pregunta y te dejo libre. ¿Tenés alguna obra de teatro, de toda la historia del teatro que ames mucho o alguna escena que te apasione? Yo no estudié teatro en Pero el algo que sentido, hayas visto, algo que... viste que los Vania. estudiantes de teatro siempre tienen esa obra que alguna vez hicieron o la escena, ¿no? Cuando estudias teatro tenés la posibilidad de hacer las mejores escenas del teatro, Sí, ¿no? Y después cuando te contratan te haces las escenas que te tocan. sí. Eh, La escena, bueno, la escena de Baña, eh, cuando es la reunión final y se habla de vender la finca y Osmar va juntando su angustia y termina rompiendo las flores contra la pared y contestándole y sale gateando Fernando Llosas como un cobarde. Y cuando después vuelve dice, todo olvidado, estamos bien y se dan un abrazo, ¿no? Creo que simboliza, ¿no? Todo, simboliza los vínculos familiares, la hipocresía familiar, todo lo que estamos dispuestos a dejar pasar para que no se rompan los vínculos familiares. Esa escena es, es una síntesis maravillosa de cómo funcionan las familias, ¿no? Llevadas a los extremos. Ahí en Bania está el famoso monólogo de Astrop sobre los bosques. Sí. Precioso, Sí, es una obra, es un obrón. sí. La verdad que Chekhov nos ha dado mucho. Bueno, Sí. Seba, sí. También recuerdo cuando hicimos la versión de Casa de Muñecas, que es una versión muy particular, y también María con Portaluppi llegaban a un clímax increíble hacia el final, ¿no? Donde Daniel pudo reflejar una situación de violencia actual metida en medio de un texto de más de 100 años, ¿no? Y la violencia hacia las mujeres, digamos. No, hay muchas escenas. En Freud también, ¿no? Había duelos actorales. A mí me gustan los duelos actorales. También recuerdo a, a Héctor Alterio cuando hacíamos el largo viaje del día hacia la noche, y iba y se subía con su cuerpo medio frágil a un banquito para desajustar las lamparitas para gastar menos energía, ¿no? Cosas así, y brindaban y decía hablar de moderación en esta casa, frases que me quedan, ¿no? De diferentes obras. Viste que cuando uno está de gira con una obra constantemente tirás frases de las obras. Total. Y nada, hay muchas obras que disfruté mucho. ¿Cuál Digamos, pensás así que es la como, función del teatro? ¿Por qué es necesario el teatro? en general porque nos llena los vacíos que tenemos, ¿no? Digamos, a mí primero porque el teatro es un lugar de encuentro, digamos. Vos podés ir a ver una película, salís del cine y ni hablas de la película, pero de la obra de teatro sí. Eh, Hasta para criticarla, salvo que sea algo que no te haya pegado por ningún lado. A mí, el hecho de, digamos, para mí estar en casa y no tener nada que hacer,
si decido salir, miro a ver qué puedo ir a ver al teatro. Digo, para mí es una salida que me llena, que me, digamos, también cuando la pifiás es tremenda, ¿eh? El error en el teatro es peor que el error en el cine. Es muy difícil levantarse del teatro, sobre todo si es un teatro independiente donde no Y querés más seguir a yo, nadie. imagínate a mí. Yo una vez que entro no puedo ni cerrar un ojo. Hay días Fuiste. que por ahí estoy cansado y cabeceo un poquito y después es... ¿No te gustó? ¡Cuánta O, presión! o termina el teatro, digo, ¿qué te pareció? ¿No? ¿Viste? Y Ah, eso es tremendo, eso es tremendo. hay veces que no voy porque no quiero, o cuando la obra no me gusta mucho, estoy pensando qué les voy a decir y dejo de mirar. Me preocupa mucho eso. No soy un espectador que se puede sentar relajadamente Claro, a ver una obra de teatro. Y por otro lado, también es verdad que las palabras sobre las obras de teatro me salen en las horas posteriores, no inmediatamente. Por ahí la primera frase que me piden y que digo no representa lo que realmente sentí, sino está forzado sobre lo que me sale en ese momento, y si tengo la posibilidad de tomarme una cerveza, un vino y seguir charlando, ahí va brotando y tengo mi mirada, ¿no? claro. Pero, entonces en ese sentido tampoco soy un buen espectador de teatro, digo, ¿Por qué porque... no? Y porque en general cuando voy al teatro tengo que bajar a saludar, Mm. y no siempre me gusta. ¿Y Y qué en ese, pasa si no lo haces? y hay una expectativa, soy un maleducado. Mm. En general la gente sabe que voy, soy productor, tengo un teatro, ahora estoy en Cervantes, tiene una expectativa sobre mi apreciación. Eso es porque siempre te mostraste así, pienso. Si desde el principio hubieras Ah, hecho lo que querías, todos diríamos, bueno, no, Blue Trash por ahí salude, por ahí no. Y ya sería algo. me parece que si voy y están, digo, a lo sumo si tengo que contarme te cuento, necesito Mm, tiempo, digamos. No es con todos igual el encuentro, digamos. Hay mucha gente que, no sé, voy al callejón y Javi Dolte no me pregunta nada. Y claro, después si tengo ganas, después lo llamo y hablamos. claro. Eh, Depende de cómo esté posicionado cada uno también, ¿no? Y cuánto le puede importar. Pero bueno, nada, no es una queja, ¿eh? Al contrario, igual me Entiendo. gusta, me encanta lo Gajes que de hago. tu oficio. Sí, sí. Por eso no soy productora, porque yo tengo que hacer todo el tiempo lo que quiero. Si no me agarra como, me Yo agarran hago cosas bastante lo internas. que quiero también. Vamos, bien. Peleo contra mi deber ser, pero hago bastante lo que quiero. Bien. Bueno, Sebastián, muchas gracias por tu tiempo. Me encanta que estés en Bueno, estas charlas para que haya distintas miradas de distintos lugares del teatro. Y bueno, esperemos que pase pronto. Y bueno, un gusto. No habíamos charlado así nunca antes. no, es Así que verdad, un es placer. verdad. Nos acabamos casi de conocer. Sí, exacto. Muchísimas gracias y bueno, cuando esté ahí online te la comparto. Dale, te mando un beso Un grande. gran abrazo. Chao, chao. Chao.